Estudio bíblico, domingo, día 9 de octubre de 1970, por don Edmundo Woodford. Un poco de paciencia conmigo esta mañana, porque ya son más años, o un año más que el año pasado, y no me siento tan fuerte para hablar, pero el Señor me ayudará seguramente. Además, como vengo de otro país tan recientemente, no he podido domar la lengua todavía, pero estoy en proceso de domarla. Ya es difícil, según dice Santiago. Pero vamos al caso de Abraham. Creo que es una de las biografías más conocidas de la Biblia. Y quisiera, con permiso de don Ernesto, leer unas palabras que él escribió al principio de este libro de estudios bíblicos en Génesis, porque hay unos párrafos que son inmejorables en cuanto al principio del llamamiento de Abraham. La palabra de don Ernesto es esta: un momento trascendental en la historia de la redención. El llamamiento de Abraham fue mucho más que un momento de iluminación espiritual en la vida de un hombre, siendo en realidad el eje sobre el que depende el desarrollo del plan divino de la redención. Consideremos el programa universal. Dios había probado a los hombres por medio de la luz de la conciencia antes del diluvio, y después de la tremenda lección del juicio les concedió otra oportunidad de ordenar su vida en el temor de Dios. Luego dice: en el llamamiento de Abraham, Dios busca la bendición de los hombres por otros medios. Deja a la raza en general para tratar con un hombre, dándole visiones, sujetándole a una disciplina muy especial para que llegue a conocer a Dios de una manera íntima y personal. Luego del hombre hace una nación cuyos principios serán milagrosos. También sujetará a la nación a disciplinas especiales para que sea una nación aparte, salvada así de la creciente corrupción de la humanidad. Se ve el propósito de Dios entonces en escoger a Abraham. No fue solamente la bendición del hombre, sino la preparación de una raza para que de aquella raza naciese la simiente, que es la persona del Señor Jesucristo. Y también toda la historia, como sabemos, gira alrededor de este hombre. Leeremos unos versículos en el capítulo 12 de Génesis para tener base para nuestro estudio. El versículo primero del 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si vamos por un momento al capítulo 7 de los Hechos, veremos unos detalles más acerca de este primer llamamiento. Hechos capítulo 7. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento a Abraham. Es uno de los caracteres más indicados en el Nuevo Testamento para nuestro estudio. El 7 del libro de los Hechos, versículo 2. Esteban dice: varones y hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. Y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora en Hebreos capítulo 11, podemos añadir unos versículos más. El 11 de Hebreos 11, el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena,
morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Bueno, de estas referencias vemos que Abraham fue llamado por una manifestación especial del Señor. En el curso de nuestro estudio esta mañana, veremos a lo menos, leeremos de 7 distintas comunicaciones, no manifestaciones, pero comunicaciones a Abraham. Y entre las 7, probablemente 3 o 4 eran lo que se llaman teofanías, o manifestaciones visibles del Señor a Abraham en distintas formas. En un caso, en el capítulo 18, apareció como un hombre. El Señor, es decir, Dios tomó forma de hombre momentáneamente para hablar con su amigo Abraham. En los otros casos, posiblemente apareció, como dice Esteban, en una forma gloriosa, llamándole a salir de su tierra. Abraham, a los 50 años, salió por la primera vez de su tierra de Ur de los Caldeos. No era de la raza que habitaba generalmente en Ur. Ur de los Caldeos pertenecía a Babilonia, la antigua Babilonia, era una raza de la familia de Cam, pero en el caso de Abraham eran semitas, y posiblemente ya habían emigrado antes de su propio país y vivía entre los idólatras en la tierra de Babilonia. Hace algún tiempo se pensaba que Ur de los Caldeos no sería más que un pueblo insignificante, pero los descubrimientos geológicos han manifestado que fue una ciudad muy importante. Una ciudad, como dice un comentarista, que equivalía en aquellos tiempos a Nueva York o Londres en la importancia de su comercio, ya con la India, ya con otros países cercanos. Y Abraham nació en aquel país y fue enseguida, en su juventud, según dice la tradición, se indignó mucho contra los idólatras. Es decir, que había recibido ya, posiblemente por transmisión de conocimientos de parte de sus antepasados, alguna revelación de Dios que no concordaba con la idolatría de aquel país. Sabemos que eran idólatras por Josué, capítulo 24, leemos el versículo, el capítulo 24 de Josué, el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Creo que es Josefo, el historiador judaico, que relata algo de sus protestas contra la idolatría de aquel país. ¿De dónde recibiría aquellos conocimientos? Es un dato interesante notar que Sem, que fue uno de los hijos de Noé, que pasaron por el diluvio dentro del arca, que vivió hasta el tiempo casi de la muerte de Abraham, hasta su segundo casamiento con Ketura. Y según la cronología, si podemos seguir exactamente los datos, Sem duró casi toda la vida de Abraham y pudo así transmitirle algunos conocimientos primitivos acerca de Dios. Pero lo que nos interesa es el llamamiento y el propósito de Dios en llamarle. Si volvemos a Génesis un momento, en el capítulo 11, veremos al final del capítulo que salieron, versículo 31, salió con su padre, con su sobrino, con su esposa, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y asentaron allí. Aquel gran llamamiento entonces no fue cumplido en la obediencia de Abraham hasta después. Es decir, salió para ir a la tierra de Canaán, pero no llegaron. Creo que los hermanos sabrán perfectamente bien la ruta que llevó a Abraham
siguiendo primeramente al norte hacia Damasco y Siria, y después bajando por la cuenca del Jordán hasta Betel. Pero se paró allí en el norte, cerca de Damasco, en Arán. Y no sabemos por qué, pero podemos suponer que, como el Señor le había dicho, versículo 1 del capítulo 12, le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, no había obedecido totalmente el llamamiento del Señor. Se había quedado en el camino, no había ido a la tierra que Dios le mostró, y además había llevado consigo a su padre. Y mientras no muriese su padre, no cumplió totalmente el llamamiento. Podemos aprender una lección allí. ¿Cuántas veces en nuestra vida también sentimos el llamamiento del Señor, sabemos lo que debemos hacer, pero por algunas circunstancias, quizás familiares, quizás del negocio, dejamos de obedecer exactamente lo que el Señor ha dicho? Y mientras no obedecemos del todo, no hay más revelaciones del Señor. Tenemos que dar el paso indicado primero y después seguiremos con otros pasos que el Señor nos comunicará. Por eso ya tenemos en este capítulo, cuando ellos saliendo otra vez de Harán, en la muerte, después de la muerte del padre de Abraham, posiblemente fue el estorbo que le impedía de obedecer al Señor. Luego él siguió adelante y a la tierra de Canaán llegaron, dice, el versículo 5, salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. No sabían a dónde iban. El Señor les guió milagrosamente día tras día, pero llegaron por fin a la tierra que Dios les había indicado que había de ser suya. Entonces leemos que el Señor apareció, es la segunda manifestación directa del Señor. En el versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Primeramente le indicó la tierra, después le dio la promesa de la simiente. Y notamos cómo Abraham respondió con levantar allí su altar a Jehová. Hay varios altares, es un estudio en sí, notar cuántas veces se habla del altar. Como sabemos muy bien, el altar significa el culto. Y el peregrino obediente ya, guiado por el Señor, salido de su país, dejando la idolatría atrás, ya levanta un altar en testimonio de su fe al Dios verdadero. Subía el humo todos los días de aquel altar como testimonio a los habitantes del país. Es verdad que ellos también ofrecían sus sacrificios. Ha sido muy interesante leer estos días los descubrimientos de los arqueólogos israelitas o israelíes, como se llaman en el día de hoy, en aquellos sitios que frecuentó Abraham. En Siquem, por ejemplo, encontraron un altar. En el altar había manchas de sangre ya en las piedras, manchas tan antiguas que posiblemente venían de los tiempos de Abraham. Por eso todos los descubrimientos arqueólogos tienden a confirmar lo que tenemos en la Biblia, pero no los necesitamos para ello porque creemos todo lo que dice el Señor. Pero es una confirmación de que Abraham en verdad pasó por aquellos sitios y que había la costumbre de ofrecer sacrificios en los altares de piedra como él ofreció. Pero no solamente levantó un altar, sino también puso su tienda entre Betel y Ai al oriente. Edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová, versículo 8. Si el altar representa el culto, la tienda de pieles, como vivían aquellos beduinos en todo caso, pero Abraham levantó allí su tienda, dejó la ciudad y se hizo peregrino. En señal de su peregrinación o de su carácter de peregrino, levantó una tienda y vivía en tiendas, como hemos leído en Hebreos. Pues la tienda
en nuestros tiempos indicará también que ya no somos del mundo, que somos peregrinos y estamos caminando hacia la tierra que Dios nos ha de dar, hacia el cielo en nuestro caso. Y la tienda es un testimonio de nuestra peregrinación, como también el altar es un testimonio de nuestra fe. Y todos los días debemos tener delante estos dos símbolos, el símbolo de que somos peregrinos y el símbolo de que adoramos al Dios verdadero en medio de un mundo pagano. Pero acontece entonces una defección, una falta, un fracaso se puede llamar. Hay tres veces que podemos hablar de fracasos de Abraham. No nos gusta, y espero, hermanos, que nunca nos guste hablar de los fracasos de los hermanos, ni en la Biblia siquiera. Pero los fracasos vienen en la vida de la fe. En el caso de Abraham, precisamente como en muchos casos, tocó en el punto fuerte. Él era hombre de fe. Pero cuando vino un hambre en la tierra de Canaán, entonces se marchó a Egipto, no confiando en el Señor, no esperando que el Señor le enseñara lo que debía de hacer, que le había llamado, sino yendo a buscar auxilio en Egipto. Si queremos tener una lección espiritual de aquello, como sabemos que en la Biblia Egipto representa el mundo, y el que muchas veces se encuentra en peligro o se encuentra con problemas, desgraciadamente, es una costumbre en algunos creyentes de consultarse con el mundo, de ir al mundo para su ayuda. Pero el verdadero hombre de fe persevera en su camino a pesar de las dificultades y sigue con su fe en Dios. Pues Abraham fue a Egipto, le costó caro. En el primer lugar, me mintió. Él era medio hermano de su esposa. Así era verdad lo que dijo hasta cierto punto, que era su hermana. Quería salvarse de las molestias, pensaba que el rey de Egipto le mataría para conseguir a su esposa para sí, pero no había peligro de ello probablemente, pero aunque lo hubiera, pudiera haberlo dejado con Dios. No lo hizo así, mintió y así entregó a su esposa en el harén de Faraón. Pero Dios impidió que Faraón la tocase y tuvo que salir reprendido por el mismo rey de Egipto. Ahora, en el capítulo 13, tenemos que seguir rápidamente el curso de estos capítulos. Capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer y con todo lo que tenía, y con él Lot. Además del fracaso de su fe, además de la mentira que estropeó su testimonio, también llevó consigo una muchacha de allí que había de ser causa de disensiones en su casa, la esclava Agar. Pero eso no fue lo peor. Su sobrino Lot se conoce que era un carácter mucho más débil, que había salido con él, como muchos salen con los suyos y sus parientes, hacen profesiones de fe que no sienten verdaderamente, y Lot era un carácter débil. Cuando él fue a Egipto, notó los grandes beneficios que había allí para el ganado, y así cuando después, en un momento tocaremos en ese punto, llegó a tener que escoger a qué parte ir con sus ganados, escogió la llanura de Sodoma porque era parecido a Egipto. En Egipto aprendió a buscar comodidades propias y dejar la vida de peregrino. Así que hubo 3 desastres a lo menos de aquel paso equivocado del gran Padre de los fieles. Lección para nosotros, ¿verdad? Que debemos pensar no solamente en nuestra propia vida, sino en el ejemplo que damos a los demás, porque podemos llevar en nuestro camino a otros fuera del camino del Señor, y si nosotros volvemos muy bien, pero es posible que les dejemos a ellos en la equivocación y el error en que han caído por nuestra falta de darles un buen ejemplo. Ahora volvieron, versículo 3,
volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Tuvo que volver. El creyente que sale del camino vuelve al mismo punto de partida. ¿Se acuerdan de aquel caso de los peregrinos que se salieron del camino real después de sus aventuras en el castillo de las dudas? Por fin tuvieron que volver al camino, por el sitio por donde se habían apartado. Y es una lección en nuestra vida también, que si nos apartamos del camino, será necesario y es penoso el camino de volver, pero hay que volver al mismo punto de donde salimos. Confesar, en otras palabras, la falta por la cual nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Luego en este capítulo 13, siguiendo el pensamiento sobre Lot, notamos que había un altercado entre los pastores de Lot y de Abraham sobre los pastos, porque desde luego no había bastante para todos. Eran riquísimos, dice aquí, eran riquísimos en ganados. Y entonces Abraham dejó a Lot escoger. Pudieron haber escogido primero, pero es muy interesante ver la fe de este hombre que deja la elección con Dios. Seguramente aquí hay una elección también para nosotros. Cuando podemos escoger entre dos caminos, ¿qué hacemos? ¿Escogemos según nuestro gusto? ¿Escogemos según nuestro sentido común? ¿Escogemos según el consejo de nuestros amigos? ¿O lo dejamos con Dios? Pues mejor es dejar con Dios siempre la elección. Mirando atrás, ¿cuántas veces en mi vida me hubiera equivocado completamente si hubiera podido persistir en mi propio gusto? Pero por fin tuve que dejar la elección con Dios. No creo que sea yo un ejemplo de los hombres de fe que dejan todo siempre en las manos de Dios. Pero vi que en todos los casos, cuando Dios intervino, el resultado fue muy superior a lo que yo hubiera conseguido por mi propia sabiduría. Y así fue también en el caso de Abraham. Lot escogió la llanura de Sodoma y fue metiéndose poco a poco en Sodoma, hasta perder todo cuanto tenía y su propio honor. Pero Abraham no. Abraham, después de estas cosas, probablemente se notará varias veces esta frase, versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Después del segundo paso de su vida de fe, el Señor le manifestó otros propósitos suyos. Después de la separación de Lot, le amplió todavía más la promesa, que había de bendecirle, que había de darle la tierra, que había de darle también simiente para que heredase en la tierra, cuando Abraham no tenía ninguna probabilidad de tener hijo. Así el Señor amplió la promesa después de la obediencia del hombre de fe. Si obedecemos al Señor, el Señor abrirá nuevos horizontes. No veremos las nuevas visiones hasta dar el paso de obediencia, posiblemente a oscuras. La fe no es ciega, pero la fe anda a oscuras en cuanto a este mundo. Y en esa fe clara en el Señor, dejando todo en sus manos, tenemos nuevas revelaciones a cada paso de nuestra obediencia. Y también cuando Abraham dejó escoger a Lot la parte que le tocaba, que quería seguir mejor, pues Dios después dijo a Abraham, toda la tierra es tuya. Si hubiera escogido a la derecha o a la izquierda, habría tenido aquello. Pero como efectivamente Lot había de perder todo lo que había escogido, todo había de ser para el hombre de fe. Así Dios da muchísimo más. Ya aumenta no solamente las promesas, sino las bendiciones al hombre que le obedece. En el capítulo 14 sobreviene a Lot y a sus compañeros una guerra. En la guerra pierden todo lo que tienen.
No vamos a entrar en los detalles de la lucha, una rebelión contra la soberanía de los del norte de Asiria, y entonces Lot fue llevado cautivo y perdió todos sus bienes. Pero Abraham, el hombre de fe, viviendo fuera de aquellas combinaciones y conspiraciones y política, él pudo ayudar a su sobrino de una manera muy eficaz, porque vino sobre los enemigos, le libró de sus manos y también pudo rescatar todos los bienes perdidos. El hombre de fe no se aleja de los necesitados, no se olvida de sus hermanos menos obedientes, no abandona a los que pudieran ser beneficiados por él bajo el pretexto de ser más santo que ellos. Eso ya es una equivocación que muchas veces ocurre. Pensamos que para ser santos tenemos que apartarnos totalmente de todo contacto con los hombres mundanos o los creyentes carnales. Pero no es así. Si Lot era un creyente carnal o tipo de un creyente carnal, su tío, tipo excelso del hombre de fe, se intervino a su favor, le rescató de la mano de sus enemigos. Es decir, no se desinteresó de él por su separación para Dios. La separación de nuestra vida para Dios no nos exime de interesarnos en los necesitados entre nuestros hermanos y en los menos afortunados o los menos obedientes. No hemos de considerarnos más santos que ellos, sino tratar de ayudarles en sus luchas y dificultades y salvarles de sus errores. Al final de este capítulo 14 tenemos una manifestación no de Dios, sino de un hombre muy notable, Melquisedec. Era hombre, versículo 18, rey de Salem, sacó pan y vino para recibir a Abraham después de la batalla, y era sacerdote del Dios alto. No sabemos mucho de esta figura, de esta persona. San Pablo, si fue San Pablo, nos dice algo en Hebreos sobre su persona y su ministerio y su sacerdocio, y le escoge como un tipo de Cristo, como el sumo sacerdote. Pero sí, en cuanto a Abraham, salió con estas bendiciones y esta ayuda para estimularle después de la lucha. ¿Cuántas veces en las luchas de la fe nuestros hermanos nos ayudan con sus consejos, con sus consuelos y sobre todo en los cultos? Es algo significante que sacó pan y vino. ¿Cuántas veces venimos a la mesa del Señor y recibimos esa ayuda, ese estímulo espiritual por la comunión con nuestros hermanos, pero más bien con el recuerdo del Señor y de sus sufrimientos? Así Melquisedec, el rey de paz, el rey de justicia, salió para bendecir al patriarca en su regreso de la batalla. Y eso le preparó para otro encuentro, porque el rey de Sodoma quería recompensarle por lo que había ayudado en recobrar los bienes perdidos, pero él rehusó recibir la ayuda del rey de Sodoma, y con una frase muy interesante, versículo 22, he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta lo correr de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. No necesitamos los regalos del mundo. No nos hará ningún bien comprometernos con esas amistades mundanas, pero sí tenemos la promesa de la bendición de Dios como el símbolo de la salida de Melquisedec, en el caso de Abraham. Y le enseñó un nuevo nombre. Hay 4 nombres distintos de Dios en estos relatos. Este nombre quiere decir, como está bien dicho en el versículo 20, el Dios alto. Versículo 18, el Dios alto. Y Abraham en el 22 dice, mi mano a Jehová, Dios alto. Tuvo un nuevo concepto de Dios.
le había visto como el Dios de la gloria, pero ahora le ve como el Dios alto, muy por encima del rey de Sodoma, del emperador de Asiria, de aquellas provincias bajo su mando, muy superior a todos sus enemigos, el Dios supremo y alto sobre todas las cosas. Por eso no necesitaba la ayuda del hombre del mundo. Terminamos así la primera sección de nuestro estudio. Me olvidé de decir al principio que quiero dividirlo en 4 secciones. La primera sección, Abraham el peregrino. La segunda sección, que vamos a principiar inmediatamente, Abraham el padre de los fieles. La tercera, el amigo de Dios. Y por último, príncipe con Dios. El peregrino, el padre de los fieles, el amigo de Dios y el príncipe con Dios. Tenemos en el capítulo 15 el principio de una nueva sección en nuestro estudio, y sale el Señor, posiblemente por una revelación, pero que la versión moderna indica que también es una manifestación del Señor, pero también creo que es la primera vez que tenemos, y fue la palabra de Jehová. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento encontraremos esta frase, la palabra de Jehová? No tenemos ni necesitamos manifestaciones visibles del Señor en estos tiempos. Tenemos la palabra permanente, que es mejor que todas las visiones. Y respetamos la palabra y recibimos la voz del Señor por medio de la palabra. Así, de cualquier manera, esta fue una manifestación del Señor por la palabra o visiblemente a su siervo. Y tiene relación con lo que acabamos de leer. Dijo el Señor, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. Pudiera pensar en aquel tiempo que los enemigos buscarían una revancha, porque eran muy fuertes. Al ver que se habían burlado y habían perdido su botín, es posible que ellos pensaran en una represalia. Pero el Señor le dijo, yo soy tu escudo. Vendrán los enemigos. El hombre de fe encuentra en el camino muchos enemigos, como el peregrino en el libro de Banya. Pero con todo eso el Señor es su escudo. Pero no solo eso, había rehusado recibir los bienes del rey de Sodoma. Y el Señor dice, yo soy tu galardón, sobremanera grande. El Señor siempre da mucho más. Podemos bien rechazar las ofertas atractivas del mundo, quizás en los negocios, quizás en las amistades, pero si rechazamos esa ayuda, el Señor nos dará muchísimo más. No materialmente, es posible que no, pero espiritualmente saldremos ganando siempre. Dios es nuestro galardón sobremanera grande. Pero la fe pregunta, cabe la pregunta en la fe, ¿es posible que el hombre de fe esté preocupado por el cumplimiento de las promesas del Señor? Creo que sí. El Señor no le reprendió a Abraham cuando preguntó de qué manera había de cumplir su promesa. Esta intimidad que tenemos con Dios por la fe nos permite preguntar al Señor el por qué. El Señor mismo dijo, ¿por qué me has desamparado? Eso no quiere decir una duda, sino que deseamos saber si hay algo en nosotros, deseamos saber si hay algún impedimento, deseamos saber si hay algún estorbo en nuestra vida de la fe que impide que Dios cumpla sus promesas. Y entonces es bueno hacer la pregunta. Esa intimidad entre amigos siempre permite estas confidencias. Y el Señor contesta enseguida a Abraham y le hace ver, ampliando otra vez la promesa, le hace ver que ha de ser su propio hijo, no su mayordomo, que posiblemente había comprado en su viaje por Damasco, Eliezer, pero el hijo mismo, que había de salir de sus entrañas, había de ser el heredero de las promesas. Abraham no dudó. En este caso no hubo ninguna pregunta más, pero tenemos una palabra muy significante en el versículo 6. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia.
Es la base de todo el argumento del capítulo 4 de Romanos. Le fue contado por justicia el decir amén a Dios. Creo que hay alguna traducción que lo traduce así. Abraham dijo amén. No así sea, sino así será. Él creyó a Dios. Y cuando Dios le había dicho que había de nacer un hijo de él, cuando él no tenía ninguna probabilidad de ello en su edad, sin embargo, él creyó a Dios. Y más, nos añade San Pablo a los Romanos, que consideró su cuerpo ya muerto. Nuestra versión dice no consideró, pero la versión hispanoamericana, las modernas dicen consideró. Es decir, tuvo delante todas las posibilidades o las probabilidades de que sería imposible el cumplimiento de la promesa. Pero su fe no dudó, se remontó por encima de las cosas actuales y materiales, y creyendo lo que Dios había dicho, él se confió a él y se dejó en sus manos para el cumplimiento de su promesa, esperando con certeza que Dios que había hablado cumpliría lo que había prometido. Pues cuántas veces nuestra fe también tiene que descansar en la promesa de Dios netamente. Es una promesa fiel, como dijo Livingstone cuando se paseaba por África predicando el Evangelio y explorando el continente, dijo que Dios no le desampararía. Tengo la palabra de un caballero. La palabra de un caballero. La palabra de un caballero no puede faltar, pues la palabra de Dios es mucho más. Y podemos seguir nuestro camino por la fe, creyendo y confiando en la palabra del gran caballero, del Señor mismo, que nos ha dado una palabra que jamás puede faltar. Pero el pacto fue confirmado. Aquel tiempo para hacer un pacto lo celebraban con sacrificios. Y es muy instructivo este capítulo de cómo había Abraham de presentar sus víctimas, había de prepararlas para el sacrificio, pero que tardaría Dios, aunque Dios no dijo que tardaría, pero tendría que vigilar todo el día aquellos sacrificios, aquellas víctimas, las piezas ya muertas de los sacrificios, para poder esperar la visita de Dios. Y aquí sí tenemos una teofanía o manifestación de Dios. En el versículo 12 del capítulo 15, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17, sucedió que puesto el sol ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando, una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Dios que se manifestó a su pueblo después en columna de fuego, ahora viene como una antorcha pasando por en medio de aquellas piezas del sacrificio, para confirmar personalmente la promesa hecha a Abraham, que tuvo que ver con el nacimiento del Señor y las bendiciones que nosotros disfrutamos como hijos del Padre de los fieles, espiritualmente. Un horno de fuego, una antorcha. Qué símbolos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestra vida es como un horno de fuego? Arde. Hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay aflicciones. Humo también hay en el horno de fuego. Pero hay una antorcha que pasa por en medio. Es el Señor mismo que se manifiesta a los fieles y los consuela y nos indica que hay camino de salida, que si hemos de pasar, como el Señor le profetizó, que su simiente pasaría por grandes tribulaciones, después habría una salida y luego en la cuarta generación saldría. En el capítulo 12 del Éxodo que leímos el otro día en nuestras porciones bíblicas, hemos leído que precisamente en el cumplimiento del tiempo, en el día señalado, el Señor libró a su pueblo de Egipto. Y le dio a Abraham la promesa de la amplitud de sus posesiones, hasta poseer todas las tierras, no solamente en Canaán, sino hasta Mesopotamia, de donde había salido.
Es verdad que ni Abraham ni sus sucesores, ni su raza hasta el día de hoy jamás ha poseído todas estas posesiones. Podemos también sacar una lección de ello. El Señor nos ha dado grandes promesas, amplias, muy amplias, eternas, firmes. Dice San Pedro que todas las promesas de Dios que tienen que ver con la piedad son nuestras. Las usamos, las poseemos. Tenemos que hacer como Josué, pisar bien el terreno, y todo sitio donde pisar en la planta de tu pie será tuyo. Pero tenemos que avanzar. Me gustó mucho oír el himno cuando bajé esta mañana. Siempre adelante, siempre adelante. O el creyente tiene muchas posesiones más de lo que ha disfrutado hasta la fecha, y debe seguir siempre como Abraham, andando por el país, poseyéndose espiritualmente, ahora, cuando Abraham no pudo hacerlo materialmente en aquel tiempo. Ahora, en el capítulo 16, llegamos al segundo fracaso. Es mucho más grave. Compromete la promesa del Señor hasta cierto punto, o trata de hacerlo, pero indica que el hombre de fe también puede ceder a las influencias carnales, en este caso la sugerencia de su mujer. Le sugirió una solución muy sencilla, muy legítima en aquellos tiempos, para que él mismo ayudara a Dios a cumplir su promesa. Pues sepamos, hermanos, que Dios no necesita nuestra ayuda. Dios puede cumplir su promesa exactamente como Él piensa, sin que le ayudemos con nuestras artimañas o estos estratagemas. No era necesario esto de ninguna manera. Se ve que Sara, con toda su ansiedad de cumplir y no pudiendo ella cumplir materialmente, le propuso que se juntase con Agar, como era costumbre en aquellos tiempos, que la esclava sustituyese al ama de casa, y entonces pudiera tener el hijo por ella. Y él cedió. Gracias a Dios por nuestros esposos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ayudan? Pero el hombre no debe guiarse ni por su esposa cuando se trata de la obediencia a Dios. Su esposa, si es espiritual, le dará buenos consejos, pero debe tener mucho cuidado de no guiarse únicamente por sus consejos. Ha habido muchos fracasos en la vida espiritual precisamente por la influencia indebida, no digo por la esposa precisamente, pero por los amigos, y soluciones legítimas, pero carnales de nuestros problemas. Esto no solucionó el problema. Acudieron a esta estratagema, pero fracasaron, porque Dios no había escogido a Ismael, sino a Isaac, como se nos dice en Romanos capítulo 9. Así que fracasaron otra vez. Y el resultado fue una desgracia para Agar, una disensión en la familia después, también la guerra perpetua entre Ismael e Israel hasta el tiempo de hoy, se puede decir. Todo ha salido de aquella desobediencia, aquella falta de fe, aquella falta de esperar a Dios, aquella confianza en los consejos humanos, aquel pensamiento de que había de cumplirse la promesa por los esfuerzos de Abraham, en vez de esperar a Dios. La fe espera. También otra lección aquí es esto, que Dios quería hacer ver a Abraham que era necesario que perdiese toda esperanza de conseguir lo que tanto deseaba por sus propios esfuerzos, por la carne. Y cuántas veces en nuestra vida, en nuestro servicio para el Señor también, acudimos a todos los remedios, pero el Señor deja que fracasen para que podamos confiar en Él solamente. Dichoso el hombre, dichoso el creyente, que empieza confiando en el Señor solo y rechaza todo otro consejo que no se concuerda con la palabra de Dios. En el capítulo 17
terminando ya esta sección de Abraham como padre de los fieles, tenemos otra manifestación, otra teofanía. Siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Notemos primeramente la nueva revelación de Dios. Antes de dar el mandamiento, antes de indicarle la perfección, en el sentido en que lo hemos estudiado ayer por boca de nuestro hermano, el Señor se revela bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Es una buena traducción, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Es decir, es un nombre que nos anima a creer que por encima de todos los poderosos está el Todopoderoso, que por encima de todas las potestades está el Señor. Pero la palabra verdaderamente es una palabra que cuantas veces se ha citado en su forma original, El Shaddai, o el Señor, o Dios, el todo suficiente, el todo suficiente. Aún nos anima más esa interpretación de la palabra. Es todopoderoso, es el omnipotente, pero es el todo suficiente. Abraham había pensado buscar suficiencia, ayuda por otra parte, pero tiene que saber que Dios es el todo suficiente y toda su vida está en Él. Todos mis manantiales están en ti, dice el salmista. Oh, el creyente tiene que aprender, y tenemos que aprender esto, que no hay nada en nosotros que pueda suplir ni una sola falta en nuestra vida espiritual, que es necesario que confiemos en Dios solo, que encontremos en Él el todo suficiente. Nos gusta mucho predicar ese mensaje a los inconversos aquí. El Dios que es suficiente, Cristo suficiente para todos sin la ayuda de nadie. Pero aprendamos la lección en nuestra propia vida. Cristo, como cité ayer de nuestro hermano Don Juan, Cristo es el todo para mí, es el todo para mí. Pues ojalá que sea como en el caso de Abraham, todo suficiente, todo lo que necesitamos. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas inagotables, todos son nuestros, todos están en Cristo, todos son para nosotros y para nuestro uso en nuestra vida de hombres de fe. Pero también notemos el mandamiento nuevo: anda delante de mí y sé perfecto. Anda en la tierra, poseyéndolo, anda en la tierra, disfrutando de ello a lo menos, pero anda delante de mí. Qué buena lección para el creyente. Al principio del día, ¿dónde voy a andar? ¿Qué camino voy a llevar? Anda delante de mí. En mi hogar, en mi trabajo, en mi testimonio, en mi servicio para el Señor, delante del Señor siempre. En pos del Señor sí, pero delante de Él. Anda delante de mí y sé perfecto. En el Nuevo Testamento, como explicó nuestro hermano, tiene el sentido de madurez. En el Antiguo Testamento tiene el sentido de entereza. Es decir, es el hombre entero, íntegro. Leemos, por ejemplo, que Jacob era un hombre perfecto. Diríamos, qué estupidez, eso no puede ser. Era un hombre completamente imperfecto, pero era perfecto porque tenía un solo deseo, de conseguir la bendición de Dios, y dedicó todos sus esfuerzos, malamente en algunos casos, a conseguirlo. Era un hombre íntegro, un hombre que vivía para la bendición de Dios, muy equivocadamente en muchos de sus pasos. Anda delante de mí, sé perfecto, sé entero, sé íntegro. Da todo lo que tienes al Maestro, no reservando nada para ti. Sé perfecto. La fe por la cual somos salvos exige
que procedamos a la perfección. No nos olvidemos de eso. Podemos decir que ya somos salvos para siempre, importa muy poco lo que hagamos, pero no es así. Hay algunos que lo dicen, y Pablo los condena en Romanos capítulo 6. Es que la fe exige que entreguemos a aquel que nos ha beneficiado tanto, todo cuanto nos ha dado, porque todo es suyo. Después de esta palabra, el Señor amplía sus promesas y le indica que ha de tener un hijo después de un año. Él tenía 99 años entonces. A los 100 años le nació el hijo prometido, pero le puso el pacto de la circuncisión. Me olvidé de decir antes que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en el capítulo 15, fue Dios que lo hizo. Pablo hace mucha fuerza en los Gálatas, en que el pacto es de uno. No es un pacto entre dos personas que depende en su cumplimiento de la actuación de ambas, sino depende de la promesa desnuda de Dios. En cuanto a la salvación es muy importante, y la controversia en Gálatas también, que Dios es el que ha prometido, y la promesa fue dada antes de la ley. La ley dice, haz esto y vivirás. El Señor dice, cree y tendrás la vida eterna. Es una promesa del Señor que Él mismo lo hace. Abraham no confirmó el pacto, Dios hizo un pacto con él. Pero ahora tiene que dar la señal del pacto, que es el despojarse en figura de la carne. La circuncisión indica eso, según dice San Pablo a los Filipenses y también en Colosenses, que es el despojamiento no material, sino espiritual de todo lo que es carnal. Todo lo que había hecho el fracaso del capítulo 16 tuvo que desaparecer. Y era necesario que el hombre de fe se despojase toda confianza en sí mismo. La circuncisión, dice San Pablo a los Filipenses, somos de la circuncisión los que no tenemos ninguna confianza en la carne. Fue el despojamiento entonces y la señal del pacto también, pero su significado espiritual es el dejar la carne con todas sus concupiscencias, pero también con toda su confianza vana, y confiar en Dios solo. Tenemos que pasar ahora a la tercera sección, Abraham el amigo de Dios. 3 veces en la Biblia, me parece que tengo apuntadas las referencias, pero 3 veces en la Biblia el Señor se llama o es llamado el amigo de Dios. Ya podéis mirarlo perfectamente bien en las referencias. En Isaías, en Crónicas, en Isaías 41:8, si alguno quiere apuntar, Isaías 41:8, Segundo Crónicas 27, Santiago 2:23, es llamado el amigo de Dios. Es el único llamado el amigo de Dios en el Antiguo Testamento. No me acuerdo si en el Nuevo Testamento cabe la palabra, sino en la boca del Señor cuando dijo a los suyos, ya no os llamamos siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Yo os he dicho todas las cosas que voy a hacer. El amigo de Dios en Abraham tuvo primeramente el principio de su amistad, podemos decir. Había sido peregrino, había sido un ejemplo a los fieles, pero ya es amigo. Su amigo viene a visitarle. Precisamente las amistades necesitan alimentarse. Y Dios mismo aparece, versículo 1, aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Es muy pintoresco este relato de cómo llegan aquellos 3 hombres y Abraham el anciano, ya de 100 años casi, corre para recibirles, se apresura para prepararles una buena comida para que puedan descansar y comer descansadamente en su tienda. Y su esposa le ayuda. Pero en el versículo 14,
En el versículo 17 vemos que uno de ellos es Dios. Son tres varones que aparecen. Es probable que Abraham no supiera al principio quiénes eran, pero en el 14 dice la promesa que Dios dio a Abraham sobre el tiempo de nacer su hijo. En el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y luego, volviendo atrás un momento, vemos que los ángeles, los dos, es más adelante, versículo 22, y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. En el versículo 1 del capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. De manera que eran tres, eran dos, era uno, y el uno se quedó, que era Jehová. Abraham se quedó delante de Jehová. Así por estos datos se ve como él se dirige a él como Jehová, después de darse cuenta de quién es, que es el mismo Dios que se aparece a Abraham para hablarle. ¿Qué le dice a ese rey? Pues le dice exactamente cuándo ha de nacer el hijo, para animarle, y Sara se ríe y es reprendida, pero tiene la promesa de que ha de ser madre en su edad avanzada, cuando era imposible humanamente, ha de ser madre del hijo que Dios había prometido a Abraham. Pero otra parte de la amistad es esa confianza que el amigo tiene con su amigo. En el versículo 17, que ya leímos algo, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor descubre sus secretos a sus amigos. Conocemos al Señor así personalmente, viene a visitarnos en nuestra casa. Él dijo, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Ya no viene para visitarnos, sino para quedarse con nosotros. Y Pablo pide a favor de los efesios que Cristo habite en sus corazones por la fe. Que no solo les visite, que no solo esté en ellos, sino que tenga su casa, su morada con ellos. La palabra es fuerte, quiere decir que esté a gusto. Cristo está a gusto en nuestra casa, tenemos nuestros ratos de íntima comunión con Él, le recibimos preparándonos con todo esmero para recibirle. A la primera hora de la mañana tenemos nuestro rato de meditación en la palabra y de comunión con Él. Hermanos, cuán difícil es en estos tiempos que vivimos. Si no lo hacemos, perdemos el beneficio, no las bendiciones, pero el beneficio inmediato de esta amistad que tenemos con el amigo nuestro, el Señor Jesucristo. Pero también nos revela sus propósitos, y el resultado es que este amigo, que se da cuenta de esta gran amistad que tiene, se humilla delante del Señor, y sabiendo que Dios va a destruir a Sodoma, intercede a favor de ella. Otra vez vemos el amigo desinteresado en cuanto a los demás. El amigo que pudiera haber dicho, pues muy bien, es lo que merece. ¿Y cuántas veces, hermanos, caemos en esa falta? Cuando leemos de los castigos de Dios, te digo, sí, bien hecho, es lo que merecía. Pero Abraham no dijo así. Él se puso a interceder a su favor. Y llegó, primeramente, se humilla como polvo y ceniza delante de Dios, pero primeramente pide que si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 justos, que Dios perdone aquella ciudad. Él sabía perfectamente bien cuán malos eran y cuánto merecían el castigo, pero intercede a su favor el hombre de fe.
El hombre de fe apartado del mundo no vive apartado del mundo del todo. Se interesa en este pobre mundo. Se interesa en la suerte de sus habitantes, de los que van a ser condenados a un juicio eterno, no un juicio pasajero como el caso de Sodoma, pero un juicio eterno como ellos están sufriendo ahora sí, según nos dice Judas. Pero sabiendo que intercede, se molesta, si cabe la palabra, pero persevera en su insistencia en que Dios sí puede ser que perdone a aquel pueblo. Es nuestra actitud hacia los de fuera, es nuestra actitud hacia nuestros propios hermanos, o decimos también, bien lo mereció si el Señor castiga a algún creyente. Pues vemos que el hombre de fe es un hombre modelo en cuanto a su interés por otros, porque es amigo de Dios. Cuando hay dos amigos, llegan a parecerse mutuamente. Y cuando un hombre es amigo de Dios, se parece a Dios, reproduce las cualidades de su amigo. Y es mucho decir. Si vivimos mucho con el Señor, nuestros amigos y nuestros vecinos dirán, ha estado con Jesús. Pues el Señor nos ayude para que lo hagamos más. Ahora, dejando el capítulo 19 de aquella destrucción de Sodoma, notaremos solamente un versículo. En el versículo 29, envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar a las ciudades donde Lot estaba. Pero acordóse, dice, Dios de Abraham, acordóse de Abraham. ¿Por qué se salvó Lot? Porque era justo, era el único justo en Sodoma. Se llama el justo Lot en el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. Entonces no se salvó por ser justo, se salvó por la intercesión de su amigo. El versículo 20 trata de otro fracaso y parece mentira, parece imposible que el hombre cayese en la misma trampa del diablo, porque pasando a la tierra de los filisteos en beneficio de sus ganados, él repitió la misma palabra, la misma mentira en cuanto a su hermana, su medio hermana y su esposa, y cayó en manos de Abimelech momentos antes, se puede decir, casi del nacimiento del hijo prometido. Fue un peligro para la simiente y la raza, peligro para las promesas de Dios, pero Dios impidió que la tocasen otra vez, en este caso los filisteos. Y el hombre de fe fue reprendido por el hombre del mundo. Pero el hombre del mundo era muy noble. Versículo 6. Díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y más adelante, él mismo dice a Abraham que le había incitado, versículo 9, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué nos has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? El hombre pagano reconoce que sería un pecado tocar a aquella mujer. El hombre de fe habla con integridad de su corazón. Dios le dice que es con integridad que ha obrado. Digo, el hombre del mundo. El hombre de fe es reprendido por el hombre del mundo. ¿Conocemos esta experiencia? Sí, algunas veces. Cuando los mismos inconversos nos han llamado la atención sobre algún dato de nuestra vida que no corresponde con nuestra profesión. El hombre de fe reprendido. Pero termina con el hombre de fe orando a favor de ellos. Versículos 17. Entonces Abraham oró a Dios. Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Así el hombre de fe por fin sale triunfante. Es el que tiene que orar. Es el que tiene que quitar aquella plaga que ha traído por su mentira. Pero es el que ha sido reprendido por los incrédulos. El Señor nos libre de estos fracasos. Es el tercero, iba a decir el único, el último, posiblemente el último de los fracasos de Abraham. En el versículo 21 hay un momento de gran gozo, días de gran gozo, porque hay fiestas en este capítulo. En el capítulo 21 porque ha nacido por fin el Hijo.
La fe tiene sus luchas, la fe tiene sus perplejidades, la fe tiene sus días oscuros, la fe tiene sus momentos cuando empieza a dudar, pero por fin viene el cumplimiento. Y Dios, aún en esta vida, nos da días de gozo, como estos días también, desde luego, teñidos algo con la sombra, pero días de alegría en nuestras conferencias. Días cuando podamos gozar juntos en las cosas del Señor. Días cuando con el hijo en medio, ya el niño aquí, pero con el Señor en medio, podemos tener una verdadera risa y gozarnos en el cumplimiento de las promesas del Señor. Tenemos las arras de la herencia. No hemos heredado todavía, pero gracias a Dios que de vez en vez tenemos estas ocasiones de gozarnos juntos. Y así Abraham por fin recibió el cumplimiento de aquella gran promesa y tuvo que echar fuera al hijo que él había traído al mundo por su falta de fe y falta de paciencia, porque impedía el desarrollo del hijo verdadero. En Gálatas capítulo 4, San Pablo nos indica una alegoría que no hubiéramos discernido en el relato, que representan la ley y la gracia, que no podemos consentir que los dos habiten juntos, que no hay una combinación entre la ley y la gracia para la salvación, que la gracia, únicamente la gracia y la fe, son las que nos traen la salvación de nuestras almas. Y tenemos que rechazar toda confianza en las obras de la ley, que no nos pueden salvar, y las ceremonias legales que tampoco pueden perfeccionar nuestra fe. A Ismael hay que echarle fuera para que pueda vivir con todas sus anchas y con toda libertad la nueva vida. Pero aparte de aquella alegoría, podemos aplicarla a nuestra vida espiritual y decir que Ismael representa la carne, es el hijo de la carne, Isaac representa el Hijo del Espíritu, y esta nueva vida que el Señor nos ha dado no puede vivir juntamente con la carne. Tenemos que rechazar, deshacer, amortiguar, dice nuestra versión, hacer muertos todos los instintos de la carne, echarlos fuera de la casa, porque no concuerdan con el Hijo recién nacido, la vida nueva que el Señor nos ha dado. Capítulo 22, el amigo del Señor probado. El amor prueba al amigo, sin duda alguna. No lo hacemos con malas intenciones, pero lo hacemos para confiar más en el amigo, para confirmar más nuestra confianza en él. Tenemos en este caso la gran prueba de la fe. Es un capítulo que conocemos bien, porque cuántas veces meditamos en él en la mesa del Señor. La prueba de la fe de Abraham consistió en que Dios le dijo que ofreciese en sacrificio aquel hijo que había recibido por milagro y a quien tanto amaba. Leeremos otra vez la frase que cuántas veces nos ha conmovido. En el versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos a los dos subir al monte. Vemos a los dos llevar también consigo el fuego y la leña para el holocausto, cargando la leña en Isaac. Y vemos que llegan a aquel lugar previsto por el Señor. Y lo leemos con emoción después en el Nuevo Testamento, o más adelante en este mismo libro. Fue el lugar donde se detuvo la espada en los tiempos de la plaga de David. Fue el lugar donde el Señor mismo dio su vida por nosotros en la cruz. Sí, ese es un relato muy emotivo. Es un relato que nos conmueve el corazón cuando pensamos en la figura típica de aquellos dos. Pero vamos a pensar por un momento en los dos, en la realidad, en aquel viaje. Dice en Hebreos capítulo 11, no hace falta leer el versículo,
que Abraham tenía fe que le recibiría de nuevo. Tendría mucha pena, muchísima pena, pero tenía confianza en Dios, que sobrepasaba la pena que sentía. Encima de la aflicción que sentía naturalmente como padre, teniendo que ofrecer a su hijo en holocausto, sabía muy bien que Dios tenía que cumplir su promesa, y sin saber cómo ni por qué, creyó en lo imposible. Ya había creído en lo imposible en el nacimiento de su hijo, pero creyó en lo imposible que Dios le había de resucitar de entre los muertos. Había cierta fe en la resurrección en aquellos tiempos, como sabemos, en las prácticas de los egipcios, pero no se derivó de allí. Se derivó de su fe en Dios, que Dios no podía faltar a su palabra, y creía que sí había de matarle verdaderamente, que le recibiría en la resurrección. Así tenía fe en la resurrección de su hijo después de muerto, en aquellos tiempos tan remotos. Cuán maravillosa es la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque confiaba en su amigo, era el amigo de Dios. Y esa fe puede ser nuestra. Ante las cosas imposibles, ante las desgracias que no pueden de ninguna manera tener una solución inmediata, podemos mirar más allá a la resurrección, podemos mirar más allá al cumplimiento de la palabra de Dios y saber positivamente que ninguna de las promesas de Dios faltará jamás de las que tenemos en la Biblia, y son tan múltiples. Todos son nuestros, todos se han de cumplir. Ahora ya excuso decir cómo se evitó aquel sacrificio, que en el momento más crítico interviene el Señor en el versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces del cielo. El ángel de Jehová apareció ahora. Es un nombre dado posiblemente al Señor Jesucristo en sus manifestaciones, porque nadie ha visto a Dios, pero Él le declaró, Él le ha manifestado en otros tiempos, y en su persona, antes de su encarnación, en misterio, Él aparece como el ángel de Jehová, a veces en la forma de ángel, a veces en la forma de hombre, para revelar los propósitos de Dios a los fieles. Le dio voces desde el cielo, le detuvo en su sacrificio y le enseñó el zarzal, el carnero trabado por sus cuernos en el zarzal, y lo ofreció en lugar de su hijo. Así tenemos una doble figura. Tenemos la figura de ser como Cristo, sometiéndose a su Padre cuando tenía fuerzas para resistirle, llevando la leña y el fuego, el Cordero de Dios ofrecido por nosotros. Pero también tenemos el otro tipo, la otra figura, como ninguna figura puede representar todo lo que es el Señor, la figura del Señor que se sustituyó por nosotros, llevando nuestro castigo. ¿Cuántas veces miro al Señor por la fe? Pienso en Isaac en aquel altar, atado, sin poder moverse, voluntariamente sometido desde luego, pero allí esperando que el cuchillo se hundiese en su corazón. De repente oye la voz que lo detiene, y ve allí una víctima que es cogida enseguida, puesta sobre el altar en su lugar. Isaac tiene que decir, el cuchillo que penetró el cuerpo del animal era el cuchillo que había de matarme a mí. Así también el creyente, y esta mañana lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Mira a Cristo crucificado por la fe y dice, aquel golpe que cayó sobre él, aquella maldición que vino sobre él, era para mí, pero él se ha metido en mi lugar, él ha sufrido por mí, ha llevado el castigo mío, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una nueva revelación del Señor aquí también más adelante. En el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que porque cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo. Se nota que en la versión moderna es, no me has vedado tu hijo. ¿Hay algo vedado en nuestra vida a Dios que impide que la plenitud de la bendición sea nuestra?
procuremos no vedar a Dios nada de lo que es suyo, lo que llamamos nuestro, pero como no lo había hecho, bendiciéndote bendeciré, multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, etc. El nuevo nombre, se nota aquí otro nombre de Dios, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Fue el lema de aquella gran misión de la China y de tantos otros creyentes que han vivido por la fe sirviendo a Dios. Jehová proveerá. Sin garantías humanas, ¿cuántos han salido a la obra del Señor con esa confianza? Es un nombre que ha hecho eco en nuestros corazones. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero también dice aquí la palabra, en el monte del Señor será previsto, será visto. La palabra cabe también, será previsto. No solamente provisto el sacrificio, sino previsto aquel gran sacrificio del Calvario. Abraham vio mi día, dice el Señor en Juan capítulo 8, y se regocijó. Sería en aquel momento que él contemplando el sustituto puesto en lugar de su hijo, comprendería por revelación de Dios algo de aquel sacrificio. No sabemos, pero al menos una parte tiene en aquella revelación, que él vio el día del Señor y se gozó viendo el sacrificio del Señor provisto. Terminando entonces, en el capítulo 23, el capítulo 24, tenemos el fin de la vida de Abraham. Solamente quisiera llamar la atención a una palabra, versículo 4. Abraham dice de sí, peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros y sepulturé mi muerto delante de mí. Sara había muerto después de aquella larga compañía con él en el camino de la fe. Y versículo 6, óyenos Señor, dicen los hijos de Ed, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Los del mundo, los habitantes de Canaán, una tribu muy potente en aquellos tiempos, que se ha descubierto algo de los restos de aquella civilización de ellos. Pero aquella tribu reconoció, los príncipes de ellos, reconoció en el peregrino un príncipe con Dios. El realce de la fe se ve aquí, también en el capítulo que sigue, pero en este capítulo él siguió llamándose peregrino, pero sus vecinos le llamaron un príncipe con Dios. ¿Qué concepto tienen nuestros amigos de nosotros? Nuestros vecinos, convecinos, ¿qué piensan de nosotros? Chiflado, desde luego. Pero nos reconocen también como príncipes con Dios. Tomaron nota de los apóstoles por su habla, que habían estado con Jesús. En el caso de Pedro ya le acusaron de haber estado con él en Galilea. Saben muy bien todos los días, por algo en nuestras facciones, por algo en nuestra conducta, por algo en nuestras reacciones ante los acontecimientos de la vida, saben nuestros amigos que somos verdaderamente príncipes con Dios, de la familia real. Espero que sí. El hombre de fe no vive solamente para Dios o para con Dios. Vive para con sus amigos y sus vecinos también y sus compañeros. Y tiene que manifestar los resultados, el fruto de la fe, en una vida práctica de devoción a Dios, pero también de cumplimiento exacto de sus deberes y de una manifestación de las cualidades, de las virtudes de Cristo en este mundo oscuro por el cual pasa en sus peregrinaciones. Por último, en el capítulo 24, que es el capítulo que trata de su hijo y su casamiento, notamos al principio como él hizo juramentar a su criado que de ninguna manera permitiría que su hijo se casara con una hija de las del país. Qué ejemplo del hombre de fe. Cumple en su familia lo que Dios había previsto, lo que Dios había dicho en el capítulo 14. Yo le conozco y sé que él enseñará a sus hijos después de sí. Por eso tuvo confianza en él. En la administración de nuestros hogares, en la dirección de nuestras familias, en estos tiempos tan decaídos, de tanta decadencia,
Cumplimos como Abraham con nuestro amigo. Dios confía que pasaremos esta herencia de la fe a nuestros hijos. La fe no se hereda, es personal. Sin embargo, deja su herencia a los hijos. Y es importante evitar que ellos tengan sus amistades íntimas, y sobre todo en el casamiento, con los que no participan con nosotros de la fe que el Señor nos ha dado. Así se conserva la generación pura y santa y el testimonio del Evangelio en nuestros tiempos, como en aquellos tiempos de Abraham se conservó el testimonio por su fidelidad. Por fin le vemos muerto en una edad muy avanzada, sepultado por sus dos hijos, a la edad de 175 años, 100 años de peregrinar desde que entró en la tierra de Canaán, un siglo de amistad con Dios, un siglo de intimidad, aquellos tiempos tan remotos con su Creador, un siglo de bendiciones innumerables en su vida, pero murió sin poseer nada, murió sin tener más que aquella cueva que había comprado para la sepultura, murió peregrino como había vivido, murió, como dice Pablo a los... perdonen, yo pienso así, pero perdonen mis hermanos, como dice la epístola a los Hebreos, aquellos héroes de la fe vivieron sin recibir las promesas, pero las saludaron, se hicieron peregrinos, siguieron su camino confiando que Dios cumpliría todas las promesas, aunque en esta vida no disfrutaron de ninguna de ellas. El hombre de la fe en el día de hoy hace lo mismo, persevera en su camino a pesar de todo, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de toda la risa de los enemigos, a pesar de toda la oposición de los contrarios. Sigue adelante, saludando las promesas y sabiendo que más allá de este mundo, el Señor ha preparado para él un lugar, que es heredero, no de las bendiciones materiales de este mundo, aunque también tendrá parte en ellas, pero tiene la herencia eterna reservada en los cielos, que no puede contaminarse ni marchitarse. El Señor nos ayude a imitar la fe del fiel Abraham.